Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Viernes 26 de abril, continuamos desarrollando la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir y seguimos con el principio de vida sobre la obediencia. La obediencia, un principio fundamental. Y ayer te decía que precisamente este principio sujeta o somete a todos los demás. Porque cualquiera de los demás que hemos visto, si tú no lo realizas, no estás obedeciendo. Mientras que si tú le das a esos principios que te he dicho, que te he enseñado a través de las meditaciones el pan de vida, entonces estás obedeciendo. Pero mira todo cómo Dios con su palabra nos lleva a un punto crucial y fundamental en nuestra vida. ¿Cómo nos lleva hacia allá? Porque Él entiende que es la necesidad de todo ser humano, aprender a obedecerle a Él, porque es la necesidad más imperiosa que tenemos nosotros los seres humanos. De hecho, la demanda mayor o la gran demanda que Dios nos exige a nosotros en su palabra es el que le obedezcamos. Acuérdate que precisamente fue eso lo que Él esperaba de Adán y Eva, y precisamente fue la decepción que Él vio recibida precisamente a través de la vida de Adán y de Eva, porque no obedecieron. Dios les dio una orden y ellos no obedecieron. De ahí que entonces se constituye a partir de esos momentos en la mayor demanda que Dios le hace a ser humano hecho por Él. Me obedecen. Yo quiero que ustedes me obedezcan. Bueno, y como dice que el primer Adán nos llevó a la muerte, el segundo Adán, refiriéndose a Cristo, la promesa de salvación cumplida, Él sí le obedeció a su Padre. Por eso la palabra relacionada con obedecer fue glorificar. Adoración es obediencia a Dios. Si alguien quiere adorar a Dios, lo debe obedecer. Si alguien quiere glorificar a Dios, lo debe obedecer. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso Él se convierte en el más grande anhelo de nuestra vida. Poder ser como Él, sencillamente. Y vamos, en el día a día, no fortalezcas tus debilidades. No fortalezcas nada que te genere, que te lleve a ti más a desobedecer a Dios. Todo lo contrario, lo poco que tú creas que sabes de Dios y de su palabra, pues vuélvelo tan importante en tu vida que le obedezcas. Así sea algo, por ejemplo, este principio, comienza por obedecerle a Dios, que no solamente se quede en escucharlo, no, sino llevarlo a tu mente y a tu corazón. ¿Qué? La enseñanza que estás recibiendo continuamente. Quiero leerte unos textos en diferentes versiones y vamos a meditarlos. Vamos a relacionarlos con respecto a este punto tan importante sobre cómo es la voluntad de Dios o qué es la voluntad de Dios. Pero estos textos te van a enseñar para que tú aprendas a conocer a tu Creador, es decir, a tu Dios. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 40, dice en la NTV: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mira,
Ahí está hablando de la voluntad, pues la voluntad de mi Padre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios con su voluntad? Ahí lo dice, que nosotros cuando veamos, es decir, cuando vean a su Hijo, creamos en Él y tengamos vida eterna. Y Él nos va a resucitar en el día final. Ve, mira cómo es de interesante la voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 4 en la NTV dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Interesante. Aquí me está diciendo qué es lo que la voluntad de Él quiere para nuestra vida, para tu vida. Tómalo de manera muy personal, aférrate, apropiate de lo que Dios te está hablando. Así es como yo estudio la palabra de Dios, la tomo para mi vida. Yo no estoy pensando en que este texto, esta enseñanza le sirve a aquel o a aquella. No, me sirve a mí primero. Hay un refrán que dice que nadie puede dar nada de lo que no ha recibido. ¿Cómo me voy yo a poner a predicar o enseñar algo que yo no estoy dispuesto ni siquiera a dejarme formar en el carácter del Señor Jesucristo, siendo no solamente cristiano, sino pastor? Yo tengo que estar dispuesto y tengo que estar dispuesto como barro en las manos del alfarero para que Él me moldee como Él quiera y como sea mi verdadera necesidad. Y aquí me está diciendo qué es lo que le agrada a Dios, que todos nos salvemos y lleguemos a conocer la verdad. Es que mira, acuérdate de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Acércate a la verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es su palabra. La verdad es el Espíritu Santo que no miente, porque Él es el Espíritu de verdad. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 en la NTV dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Mira, aquí te está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hombre, la palabra de Dios es entendible. La palabra de Dios es fácil para comprender. Que tú no quieras entenderlo, ya sabes, ese es tu conflicto. Y así es como tienes que aprender a ser sincero contigo mismo, sincero con Dios, sincero con la sociedad. Si tú vas a la iglesia, tienes que aprender a ser sincero, sincera con la iglesia. Yo no quiero, tú les puedes decir, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero, sí, yo sé que es buena, es agradable y perfecta, pero no quiero. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a pagar el precio. Porque no estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Mira, de hecho, Él no lo ha hecho y no lo va a hacer si tú no lo dejas. Mira lo que dice el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen. Ese dejen me está diciendo a mí, usted permita. Deje que Dios lo haga. Ahora, quiere decir que si yo no dejo, pues Él no lo va a hacer, porque Él no me va a atropellar, Él no me va a obligar a mí. En su calidad de amor, en su esencia de que Dios es amor, Él no me va a atropellar ni me va a obligar a que yo tenga que dejarlo que Él lo haga en mi vida. No, bajo ninguna circunstancia, en absoluto. Solamente cuando yo tomo la decisión, y para eso sí que se necesita compromiso. Tomar la decisión de entregarle mi forma de pensar a Dios, porque así voy a comprender entonces lo que es a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Mateo 18, versículo 14 dice: de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Te das cuenta? No es la voluntad de Dios que perezca. Por consiguiente, es la voluntad de Dios que así nos salvemos. Ponle sentido. Segunda de Pedro 3:9 en la NTV dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido,
quiere que todos se arrepientan. Mira cómo se puede conocer a Dios de una manera espectacular, maravillosa, sencilla. Juan 7:17 dice: todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Mira, solamente eso. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? Ay, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces conozca, sepa realmente que lo que el Señor Jesucristo enseña es sujeto a la voluntad del Padre. Nunca Él enseñó nada que a Él se le haya metido algo en la cabeza o alguna imaginación personal propia. No, todo, inclusive las parábolas, esos comparativos, estaban todos sujetos a Dios, a su papá. Él hizo exactamente lo que su papá le dijo que hiciera. Eso es conocer a Dios. De eso se trata realmente este punto dentro de la obediencia como principio fundamental para mi vida. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Esto a mí me parece espectacular. Yo no sé qué tú piensas, pero me parece espectacular lo que Dios me está enseñando. ¿Te das cuenta? Ahora, mira, estos textos me enseñan cómo es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues comenzar a dar los pasos de fe, comenzar a trabajar en ese contexto de la voluntad de Dios y no a seguir pensando que la voluntad de Dios es imposible. Cada vez que tú pienses y digas que la voluntad de Dios es imposible o que es difícil, pues así es la voluntad de Dios para ti. Pero si tú crees con toda sinceridad, porque sabes que el Espíritu Santo está en tu vida, que para eso fue que te fue enviado, entonces vas a ver que la voluntad de Dios se puede realizar. Te repito, 1 Timoteo 2:15 en la NTV: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Y cuántos cristianos dicen que prefieren callar? Sí, que prefieren no hablar nada, que porque eso es de sabios callarse. Sí, obviamente, yo no voy a decir lo contrario, que entonces en un momento adecuado es mejor callar, claro que sí, pero mira, aquí me enseña que yo debo hacer callar a la gente ignorante. ¿Cómo? Con las palabras sabias, porque la sabiduría no solamente es callar, la sabiduría es saber hablar la palabra de Dios. Por eso es que no hay justificación alguna, por eso es que nada ni nadie puede justificarse, dice la palabra de Dios. Ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque es que no tenemos ninguna razón. Porque absolutamente todo radica en Dios, en su palabra. El único que tiene la verdad es Dios. Tú y yo no tenemos la verdad. La verdad no es de ser humano alguno. La verdad no le pertenece a ningún ser humano. La verdad solo es exclusivamente de Dios. Y Él es el único que tiene tal autoridad para enseñarnos la verdad. Y si nosotros le estamos conociendo, y si nosotros estamos cerca de Él, y si queremos conocerlo y queremos entenderlo por su palabra, tenemos que creerle. Y en esas enseñanzas que recibimos, como por ejemplo a través de estas meditaciones, a través también de estas series que estamos desarrollando, principios de vida que nos ayudan a vivir, entonces yo tengo que poner por obra inmediatamente. Todo lo que tú estás recibiendo, eso quiere decir que es lo mismo que tú tienes que aprender a hablar y no a callar, como lo enseña este texto. La voluntad de Dios, mira, esta es la voluntad de Dios. Que tu vida, que es honorable, haga callar a la gente ignorante que te está acusando sin fundamento alguno. Esto es maravilloso. Ahora, si tú entiendes que es que tú guardando silencio en todo tiempo, cerrando tu boca en todo tiempo, no hablando en todo tiempo, en cualquier lugar donde tú estés, no des a conocer, no des la vida que necesita otra persona, porque tú la tienes ahí. Si tú crees que eso es lo correcto, pues yo te digo, estás muy equivocado y estás muy equivocada. Así no es. Yo tengo que aprender a hablar. Yo tengo que saber hablar. Y es de sabios hablar también. ¿Cómo va a ser de sabios callar
en un momento en que yo necesito hablar de Cristo, en que la persona, los que están a mi alrededor necesitan escuchar el mensaje de la salvación, pues entonces el Señor Jesucristo hubiera venido aquí y hubiese sido un mudo, y aún así tendría que hablar por señas para poder hacerse entender, pero no fue así. Yo te lo he dicho y te lo sigo diciendo, y también te lo recuerdo como tarea. La única forma de que tú conozcas a quién es tu Salvador es estudiando a tu Salvador, estudiándolo. Así que, ¿quieres saber cómo piensa Él? Estudia la Biblia y comienza por el libro de los Evangelios. Y allí se te dice Él, cómo es Él. La palabra de Dios para eso fue dada. Para eso fue dada sinceramente, para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. Y en ese orden de ideas entonces poder darlo a conocer. ¿Cómo? De la forma que Él se nos da a conocer a nosotros. Así también tenemos que transmitirlo. Así tenemos que llevarlo a otras personas. Si Dios es amor, entonces yo tengo que mostrar, no solamente con palabras, sino con hechos, que Dios es amor. Si Dios ha sido misericordioso conmigo, contigo, eso es lo que tú tienes que llevar. De lo que tú has recibido tienes que dar. Eso significa vida. Ponle sentido a esto. Significa vida. Escucha esto. En la sociedad actual, la inteligencia es valorada y buscada en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, existe una frase que plantea una perspectiva diferente. Esta frase dice así: Dios no quiere gente inteligente. Dios lo que quiere es gente obediente. Mira qué interesante. ¿Has escuchado alguna vez también esta frase que dice que el diablo no le tiene miedo a que un cristiano predique de Cristo? El diablo a quien le tiene miedo es al cristiano que es obediente. Eso es una gran verdad. Así que si tú crees que por predicar del Señor Jesucristo y aún hablar de Él, estás haciendo que el diablo huya, jamás. Porque tú puedes hablar mucho, tú puedes predicar muy bonito, conocerte la palabra de Dios, pero si no eres obediente, si no estás siendo obediente a Dios como Saúl, que interpretó y creyó que había hecho lo correcto y luego tuvo que aceptar que se equivocó. Ya lo leímos y vamos a estudiar acerca de ese texto de primero de Samuel capítulo 15. Dios no quiere gente inteligente, Dios quiere gente obediente, personas que estén dispuestos a obedecerle. Esta afirmación puede generar controversia, claro, y mucho debate también, pero es importante analizar su significado y comprender el contexto que ella tiene. Relacionémonos entonces con la historia de Saúl, que es lo que te invito para que hagamos entonces. Pueda que parezca injusto la orden que Dios le dio a Saúl por medio de su profeta Samuel, pero lo que nosotros nunca podremos colocar en tela de juicio es la voluntad de Dios. Primero vimos algunos pasajes sobre cómo es la voluntad de Dios, los que acabamos de leer. Entonces vamos a estudiar, en el día de mañana vamos a estudiar lo que es el texto de primer libro de Samuel capítulo 15, para poder conocer bien exactamente. Te invito para que oremos y acerquémonos a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza ante tu Creador, ante tu Dios. Dale gracias por sus enseñanzas. Dale gracias por no claudicar contigo. Dale gracias por sus misericordias. Dale gracias por su amor contigo. Dale gracias. Reconoce lo que solo Él es tu Dios y que fuera de Él no hay otro Dios sobre tu vida. Entonces, si tú lo reconoces, diles a ti a quien te debo obediencia. Es a ti a quien debo aprender a adorarte, a quien debo aprender a glorificar con mi vida, Señor. No con palabras, con mi vida, con mi estilo de vida, como Jesucristo me lo enseñó. Bendito sea, Señor. Dile que tú estás dispuesto, dile que tú estás verdaderamente dispuesto y dispuesta para tomar sus enseñanzas y ponerlas por obra en tu vida primeramente, para luego hablar de Dios con tu propia vida. Gracias, Padre Santo, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Me alegra muchísimo que realmente estemos cerca de Dios a través de estas meditaciones y que sigamos aprendiendo grandemente para poder tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Adelante, que si podemos, ya sabes, te sigo exhortando y motivando para que envíes estas meditaciones
a muchísimas personas, para que igual que tú y yo, como estamos siendo enseñados, también ellos también lo sean. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.